Un dron ruso ha provocado 2 heridos en Rumanía en uno de los incidentes más graves en la UE desde 2022 y ha hecho saltar las alarmas en la OTAN. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews Hoy. Máxima tensión en la frontera de la Unión Europea. Un dron militar de origen ruso ha impactado contra un edificio de viviendas en la ciudad rumana de Galați, provocando un incendio y dejando al menos 2 heridos leves. El incidente obligó a evacuar de urgencia a unos 70 vecinos de la zona. Se trata de uno de los sucesos más graves en territorio de la OTAN desde el comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, al registrarse daños civiles directos dentro de un país aliado. La respuesta de la Alianza Atlántica no se ha hecho esperar. La OTAN ha calificado el hecho de imprudencia intolerable por parte de Moscú y ha lanzado una advertencia rotunda. La alianza está plenamente lista para defender a todos sus miembros. Desde Bruselas recuerdan que los mecanismos de defensa y disuasión en el flanco este se mantienen activos. Por su lado, los líderes de la Unión Europea han cerrado filas con Bucarest ante lo que consideran una escalada temeraria por parte del Kremlin. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha denunciado el ataque como una violación flagrante de la soberanía europea y una grave amenaza regional. Desde las instituciones comunitarias exigen el cese inmediato de estas incursiones, advirtiendo de que estas provocaciones constantes en las fronteras de la UE tendrán severas consecuencias políticas. Comenzamos con el informativo. Un dron ruso impactó contra un edificio de apartamentos en Rumanía, provocando un incendio en su tejado. El edificio fue evacuado y 2 personas sufrieron heridas leves. El dron fue detectado por los radares y voló en el espacio aéreo rumano durante unos 4 minutos. Había formado parte de un ataque nocturno contra Ucrania antes de estrellarse. Galați, acum problema este că e un incident. El problema es que se trata de un incidente bastante grave, que lamentablemente ha provocado la caída de un balcón de un bloque de apartamentos y ha herido a los residentes de ese apartamento. De un bloc de locuințe cu rănirea locatarilor din apartamentul respectiv. El incidente ha suscitado fuertes críticas por parte de líderes de toda Europa, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La OTAN también ha condenado a Rusia y ha afirmado que la alianza reforzará sus defensas contra todas las amenazas. El Ministerio de Defensa Nacional está en contacto permanente con los aliados de la OTAN para supervisar la situación en el flanco oriental de la OTAN. Comunicaremos de forma transparente todos los resultados de las investigaciones tan pronto como estén disponibles. Actualmente se está llevando a cabo una investigación en el lugar de los hechos y se ha acordonado el perímetro, aunque aún no se ha permitido a los residentes regresar a sus hogares. Al menos 2 personas han resultado heridas este viernes por la mañana tras el impacto de un dron ruso en la localidad rumana de Galați, desviado presuntamente por error mientras se dirigía hacia infraestructuras ucranianas cerca de la frontera compartida. Se trata de las primeras víctimas allende las fronteras ruso-ucranianas desde noviembre de 2022, cuando murieron 2 polacos por otro dron, en este caso ucraniano, desviado. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha prometido defender cada centímetro del territorio de la Alianza Atlántica tras ponerse en contacto con el gobierno rumano, mientras que el embajador de Estados Unidos ha calificado la violación del espacio aéreo de Rumanía de imprudente y este país y Francia han llamado a sus respectivos embajadores rusos a consultas. Aunque las capacidades tradicionales, como los tanques o los helicópteros Chinook, siguen siendo vitales para proteger el flanco oriental de Europa, especialmente como medida disuasoria contra una invasión rusa, el crecimiento exponencial y la inversión en sistemas de antidrones y de vigilancia son vitales en este momento. Creo que lo más importante es tener una red de ataque autónoma con drones no tripulados para, por un lado, seguir conservando ese poder para cuando nos ataquen y que podamos realizar un contraataque de los aliados de la OTAN con todos los soldados que aún son capaces de luchar. Finlandia ha mantenido su servicio militar obligatorio para los jóvenes varones incluso después de que terminase la Guerra Fría. Dada su frontera compartida con Rusia de 1.350 kilómetros de longitud, los finlandeses tienen interiorizado que esa amenaza nunca desapareció. Tras haberse unido a la OTAN en respuesta a la invasión de Ucrania, Finlandia afirma que, junto con sus aliados, está aprendiendo colectivamente de la guerra, incluyendo avances en tecnología de drones y antidrón. Llevamos siglos solos, pero ahora no lo estamos y tenemos aliados, y a medida que aprendemos unos de otros a desarrollar nuestras capacidades interoperativas, es realmente importante contar con nuestros aliados y realizar ejercicios con ellos.
Y no solo contamos con reclutas, sino también con nuestros reservistas, la columna vertebral del ejército finlandés. Estamos aprendiendo y adaptando nuestra forma de pensar y estamos observando muy de cerca cómo se desarrolla la guerra, ya que ha cambiado y cómo esta ha cambiado el campo de batalla. Esa es la tarea de un soldado. Alrededor de 10.000 soldados de 7 países aliados, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Francia, así como reclutas del ejército finlandés, participan en los ejercicios Northern Star y Sword 26. Las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de la UE no son errores, son provocaciones, declaró a Euronews el viceministro del Ministerio de Desarrollo y Tecnología polaco, Michał Baranowski. Un dron ruso impactó anoche contra un edificio residencial en Rumanía, país miembro de la OTAN, hiriendo a 2 personas. Formaba parte de un ataque nocturno contra Ucrania. Es algo muy grave. Es realmente difícil exagerar lo grave que es esta escalada. Se trata de otro ataque con drones. Recordemos que ahora hay personas que han resultado heridas en Rumanía. En septiembre, unos 20 drones cruzaron el espacio aéreo polaco. No se trata de errores, son provocaciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la guerra de agresión de Rusia ha traspasado otra línea más. Subrayó que la UE seguirá reforzando su seguridad y disuasión, especialmente en la frontera oriental. We have very clear situation who is the aggressor here. Está muy claro quién es el agresor. Y por supuesto le corresponde al gobierno rumano decidir si activa o no el artículo 4 de la OTAN, el cual nos permite celebrar una consulta. Se han detectado decenas de incursiones de drones en Rumanía desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, pero era la primera vez que uno impactaba en un edificio residencial. La Unión Europea asegura que Kaja Kallas no intentará mediar entre Ucrania y Rusia ni sustituirá a Estados Unidos en el proceso de paz. La alta representante de la Unión trata así de zanjar el debate en curso sobre si el bloque debería proponer un enviado especial tras una reunión informal de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión celebrada este jueves en Chipre. Hay algo que está muy claro. Europa nunca será un mediador neutral entre Ucrania y Rusia. Estamos del lado de Ucrania y defendiendo nuestros propios intereses de seguridad. Las negociaciones de paz lideradas por Estados Unidos llevan paralizadas desde el inicio del conflicto en Irán. Kiev ha pedido públicamente a los europeos que adopten un enfoque más activo, pero los Estados miembros están divididos al respecto. A principios de este año, el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra italiana Giorgia Meloni pidieron públicamente a la Unión que cambiase de rumbo, argumentando que el destino de la seguridad europea no puede dejarse en manos de Estados Unidos. La Comisión y el presidente del Consejo señalan que las negociaciones directas solo tienen sentido una vez y si el Kremlin muestra voluntad de compromiso y de hacer concesiones. Bruselas quiere así evitar dar la impresión de que está intentando sustituir a Washington, evitando un giro o posicionamiento de Donald Trump que sea desfavorable a sus intereses. En Rusia, los empleados bancarios y los transportistas de fondos podrán derribar drones ucranianos en virtud de un ambicioso proyecto de ley aprobado por la Duma estatal. Los empleados bancarios podrán ahora interferir las señales de control de los drones y destruirlos, sin esperar una respuesta de los servicios de seguridad. Además, el coste de los sistemas de defensa correrá a cargo de los propios bancos y sus filiales. Esto parece indicar que las capacidades militares de Rusia para defenderse de los drones están fallando, porque si funcionaran, esto no sería necesario. Si se contara con buenas defensas alrededor de las ciudades o en las zonas donde pudieran producirse ataques con drones, no sería necesario que las infraestructuras nacionales críticas, las empresas privadas u otras organizaciones de esas zonas se encargaran de su propia protección frente a los drones. Rusia lucha por defender su vasto territorio
alivio frente a un número creciente de ataques perpetrados por drones ucranianos de largo alcance cada vez más sofisticados. Según este experto, los ataques ucranianos son cada vez más audaces y están causando daños políticos y económicos a Rusia. Estamos asistiendo a un aumento no solo del ritmo de los ataques, sino también de la audacia de los ataques ucranianos contra objetivos en el interior de Rusia. Ataques contra instalaciones relacionadas con los hidrocarburos que infligen a Rusia no solo daños políticos, sino también económicos. Y desde la perspectiva de Rusia, estos ataques no harán más que intensificarse. Los bancos no han sido el objetivo principal de los ataques ucranianos desde el inicio de la guerra. La instalación masiva de equipos y la formación del personal requerirán un enorme esfuerzo organizativo. Ucrania planea comprar hasta 20 aviones de combate, mientras que Suecia donará 16 modelos antiguos para reforzar su defensa aérea, según anunciaron ambos países el jueves. El anuncio se realizó durante una visita sorpresa del presidente ucraniano. Zelensky afirmó que los aviones de combate serán especialmente útiles para detener a los aviones rusos que lanzan potentes bombas planeadoras sobre Ucrania. Estos aviones Gripen están equipados con armamento específico como misiles Meteor y otro tipo de misiles que pueden destruir objetivos a más de 100 kilómetros de distancia. Así que pensamos que vamos a echar fuera a los aviones rusos y no podrán utilizar sus bombas de forma masiva. Mientras tanto, el primer ministro de Suecia afirma que el país quiere aprender de la experiencia puntera de Ucrania en materia de drones. Ucrania cuenta ahora mismo con la capacidad más avanzada de Europa para hacer frente a las guerras de drones y estamos muy interesados en aprender de ella. Los 16 aviones donados se entregarán a principios de 2027, según ha declarado Kristersson. Ucrania tiene previsto destinar 2.500 millones de euros de un préstamo de la Unión Europea a la adquisición de nuevos aviones, según el gobierno sueco. Este es el 22º paquete de ayuda militar de Suecia a Ucrania, por un valor total de 2.300 millones de euros. Un hombre apuñaló a 3 personas en una estación de tren en Suiza el jueves antes de ser detenido, según ha informado la policía. Poco antes de las 8:30 de la mañana, en la estación de tren de Winterthur, un suizo de 31 años apuñaló a varias personas. 3 de ellas resultaron heridas, 1 de gravedad y 2 de gravedad media. Fueron trasladadas al hospital y el autor ha sido detenido. La policía ha precisado posteriormente que el sospechoso es un ciudadano suizo-turco de la zona que ya era conocido por las autoridades. Según la cadena pública suiza SRF, tenía vínculos con el entorno islamista radical. La policía cantonal de Zúrich baraja varias hipótesis. Por el momento, aún no podemos decir con certeza el motivo. Las 3 víctimas tienen 28, 43 y 52 años. Todas son suizas. Una ya ha salido del hospital, la otra está a punto de salir y la tercera sigue hospitalizada con una herida en el muslo. La investigación sigue en curso. La Unión Europea impone una multa de 200 millones de euros a Temu por vender juguetes y cargadores peligrosos. Una investigación de la Comisión Europea concluye que el gigante chino no hizo lo suficiente para proteger a los usuarios de esta plataforma. Temu llega a 130 millones de consumidores en la Unión Europea, pero la empresa no ha evaluado adecuadamente los riesgos de que se vendan productos ilegales en su mercado. ¿De qué productos estamos hablando? Juguetes peligrosos para niños, pequeños aparatos eléctricos sin la etiqueta adecuada, ropa y bisutería que contienen sustancias químicas nocivas, por nombrar solo algunos. Las conclusiones de la investigación del año pasado indicaron que Temu exponía a los consumidores a productos peligrosos como juguetes para bebés y cargadores defectuosos. La UE impuso la sanción en virtud de la Ley de Servicios Digitales, que obliga a las plataformas a proteger a los usuarios de contenidos nocivos y productos de dudosa calidad.
En los próximos 5 años es muy probable que la Tierra supere una y otra vez el umbral climático internacional establecido como seguro y, de paso, rompa su récord de año más caluroso, según las nuevas proyecciones climáticas de las Naciones Unidas. La Organización Meteorológica Mundial y la Oficina Meteorológica del Reino Unido afirman que hay un 75% de probabilidades de que la temperatura media global entre 2026 y 2030 supere los 1,5 grados con respecto a la era preindustrial. Hay un 91% de probabilidades de que al menos uno de los próximos 5 años supere el umbral de 1,5 grados y un 86% de que uno de esos años rompa el récord del año más caluroso de la Tierra establecido en 2024, advierte el informe de la OMM. Casi todas las previsiones a corto plazo apuntan a que pronto se formará un fuerte fenómeno de El Niño, un calentamiento natural de algunas zonas del Pacífico Central que altera el clima en todo el mundo y provoca picos en las temperaturas globales. El informe de la OMM indica que podría prolongarse hasta 2028. Miramos ahora a Hispanoamérica, que se prepara para una jornada electoral histórica. Colombia celebra unas elecciones presidenciales decisivas que no solo marcarán el rumbo del país tras la etapa de Gustavo Petro, sino que reconfigurarán el mapa político de toda la región. Entre las claves de estos comicios destacan la profunda polarización social, el debate sobre la seguridad y el modelo económico. El resultado en las urnas determinará si el país mantiene el actual giro político o si regresa a fórmulas más tradicionales. En nuestra página web tienen un perfil de los candidatos y un reportaje con analistas políticos sobre la importancia de estos comicios. Los negociadores estadounidenses e iraníes han alcanzado un acuerdo provisional para prorrogar el alto el fuego de la guerra de Irán por 60 días, reabrir el estrecho de Hormuz e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní con vistas a un acuerdo definitivo, según informaron el jueves funcionarios estadounidenses. El acuerdo marco provisional fue confirmado por el vicepresidente estadounidense J.D. Vance a última hora del jueves, pero aún resta la ratificación final por parte de Donald Trump. Estamos intentando preparar el terreno para una negociación exitosa. Hay ciertos detalles que habrá que resolver y que van a llevar un poco de tiempo, pero creo que estamos avanzando. Llegaremos a un punto en el que podamos sentarnos y resolver estos asuntos, pero eso requiere que hagamos un poco más de progreso. No puedo garantizar que vayamos a llegar a ese punto, pero ahora mismo me siento bastante optimista. El pacto de ampliación de la tregua ocurre tras varias vulneraciones de la misma estos últimos días por parte de Estados Unidos, con ataques contra objetivos militares iraníes que calificaron desde el ejército como defensivos. La Marina de la Guardia Revolucionaria ha afirmado en un comunicado que se está ejerciendo lo que denominan como un control inteligente en el estrecho de Hormuz, asegurando que 26 petroleros y buques comerciales han atravesado el corredor en las últimas 24 horas, cerrado desde el pasado 28 de febrero. I would like to have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar and the others, we would like to have them. Nos gustaría que países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar se unieran a los acuerdos de Abraham. Sería histórico si lo hacen. Para ser sincero, creo que nos lo deben. Creo que sería una señal estupenda por su parte. I do think the Abraham Accords can grow. I think there's some countries you Hay muchos países que han expresado su interés en unirse, así que creo que sería estupendo y todo ello podría traer consecuencias. This is a historic visit.
El ejército israelí afirma que llevó a cabo un ataque aéreo este jueves contra un suburbio del sur de la capital libanesa, Beirut. Se suponía que el alto el fuego entre Israel y Hezbollah entraría en vigor el 17 de abril, pero nunca se ha respetado plenamente. Aún así, Beirut se ha librado en gran medida, ya que los ataques israelíes se han centrado principalmente en el sur del Líbano. El ataque del jueves se produjo mientras las tensiones siguen aumentando en el sur, donde las tropas israelíes avanzan cada vez más hacia el interior del territorio libanés y emiten órdenes de evacuación para las zonas situadas más allá de la denominada línea amarilla, una zona fronteriza declarada por Israel como bajo su control. Hasta ahora más de 1 millón de personas se han visto desplazadas por la guerra entre Israel y Hezbollah. El sur es nuestra tierra, nuestra alma, nuestra patria y nuestro honor. No lo abandonaremos. No permitiremos que ocurra lo que ocurrió en Palestina. Esta tierra es nuestra. Que se vayan ellos, que se lleven sus maletas y vuelvan al lugar de donde vinieron. Los ataques contra el sur del Líbano también se intensificaron este jueves después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciara una ampliación de la operación militar israelí en la zona. Entre las más afectadas se encuentran las ciudades de Sidón, Tiro, Nabatiet, donde murieron varias personas, entre ellas niños. Hezbollah también reivindicó decenas de ataques con drones y cohetes que, según afirma, tenían como objetivo a las tropas israelíes en el sur del Líbano y el norte de Israel. José Breijo tiene más de 70 años y salió de la cárcel la semana pasada tras una amnistía para presos políticos en Venezuela. Regresó a su vivienda para cumplir el arresto domiciliario, pero descubrió con estupor que su piso estaba ocupado por el mismo policía que lo detuvo hace 2 años y medio. Sin otro sitio donde ir, terminó durmiendo en el rellano de la escalera. Y ahí empezó el karma, ahí empezó todo el karma. En los peores calabozos, donde reina la droga y todas esas cuestiones. Breijo fue arrestado a finales de 2023 tras intentar vender una fotografía de unas oficinas en Caracas vinculadas a un supuesto grupo islamista. Según su relato, acudió a una panadería para cerrar la venta y en ese momento fue esposado y detenido. A las 2 de la tarde nos reunimos, pedimos un café y la persona que viene a entrevistarse me dice, ¿qué es lo que tú tienes? Yo tengo una foto, mamá. Es una foto de un lugar así. La agarra, con la mano así. Sí. Breijo ha visto su estado de salud deteriorarse en prisión debido a un edema pulmonar bilateral. Tras la presión de los vecinos y apoyo diplomático, ha logrado recuperar su vivienda, que encontró vacía y en estado de abandono. En Kenia, un trágico incendio en un internado de niñas deja 16 alumnas muertas y cerca de 80 heridas. Por el momento se desconocen las causas del origen del incendio. Las autoridades no han precisado la edad de las niñas, mientras los investigadores se apresuraban a identificar a las víctimas. Nos damos cuenta de que el mensaje se ha difundido por todo el país y pensamos que era justo confirmar que desde entonces han fallecido 16 personas. Pero esto nos plantea otro problema, que es la angustia de los padres que intentan averiguar quiénes de ellos han perdido a sus seres queridos. El incendio se produjo antes de la 1 de la madrugada en la escuela de niñas Itumishi de Gilgil, una ciudad a unos 100 kilómetros al norte de Nairobi. Una fundación dedicada al patrimonio mundial se ha ofrecido a colaborar con las autoridades peruanas para mejorar las condiciones en Machu Picchu. Este emblemático destino turístico es una visita obligada para muchos, pero los turistas se enfrentan cada vez más a una gran afluencia de visitantes, largas colas y servicios de transporte poco fiables. En septiembre, la fundación responsable de la lista de las 7 maravillas del mundo advirtió de que el estatus de Machu Picchu como una de las 7 maravillas está en peligro. Ahora se ofrecen ayudar. Debido a la cuasi parálisis política en Perú, desde septiembre no hemos visto avances. Ahora que el proceso democrático está llegando a un punto crítico positivo, hemos vuelto a Lima para impulsar las conversaciones. Esperamos pronto poder trabajar con un nuevo liderazgo, una vez que esté establecido con un resultado positivo para Machu Picchu, una de las nuevas maravillas del mundo. La fundación ha declarado que por el momento no está considerando retirar a Machu Picchu su designación como maravilla del mundo, pero que le gustaría ver mejoras en el sitio.
¿Qué posición ocupa Europa entre los principales centros tecnológicos del mundo? Estados Unidos sigue dominando desde la costa oeste hasta la costa este. Según el Índice Global de Ecosistemas Tecnológicos 2026, el área de la bahía ocupa el primer puesto, Nueva York el segundo y Boston completa el podio. Sin embargo, Europa no se queda muy atrás. Londres ocupa el cuarto puesto por delante de Los Ángeles, Austin y Tel Aviv. París también se sitúa entre las 10 primeras en octava posición. Estocolmo es la única otra ciudad europea que se cuela entre las 20 primeras del mundo. Así pues, puede que Europa no cuente con tantos gigantes tecnológicos como Estados Unidos, pero ahí no reside su fortaleza. Donde Europa destaca es en densidad, ecosistemas más pequeños que rinden por encima de sus posibilidades gracias a una extraordinaria concentración de innovación tecnológica e infraestructura. Algunos ejemplos: Gante en Bélgica ocupa el 10º puesto a nivel mundial, al igual que Lausana, Oxford, Tallinn y Copenhague. Pero, ¿quién está ascendiendo más rápido? Estambul se sitúa como la tercera estrella en ascenso en el panorama tecnológico tras Bombay y Hefei, mientras que Kiev ocupa el 8º puesto. Y si nos centramos en la UE, Zagreb es la ciudad a la que hay que prestar más atención ahora mismo, ya que se sitúa como el 11º centro tecnológico emergente más prometedor. En términos más generales, parece que Europa del Este está cobrando impulso, con Atenas, Sofía, Praga y Vilna situándose a la cabeza en el bloque de la UE. Es culpa del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur que se importaron en Europa 63.000 kilos de café verde brasileño infestado de gusanos. Esa es la afirmación que se está difundiendo en las redes sociales del político francés Florian Philippot y la eurodiputada polaca Ewa Szankowska-Hernik. Según Philippot, el acuerdo Unión Europea-Mercosur está envenenando los platos europeos. Por su parte, Szankowska-Hernik afirmó que el envío infestado es una consecuencia directa del acuerdo entre la Unión Europea y los países sudamericanos. ¿Pero qué ocurrió realmente? La Autoridad Polaca de Inspección de la Calidad Agrícola y Alimentaria publicó en Facebook que los inspectores de la ciudad de Poznan bloquearon 2 lotes de café verde en grano importado de Brasil. Afirmaron que el envío fue detenido debido a granos dañados y la presencia de plagas vivas, sin mencionar al Mercosur. Pero aunque los políticos relacionaron el café con el acuerdo Unión Europea-Mercosur que entró en vigor recientemente, Brasil y Polonia ya eran socios comerciales desde hace tiempo en el sector del café. Los datos comerciales públicos de la ONU muestran que Brasil exportó más de 15 millones de kilogramos de café verde a Polonia solo en 2024, mucho antes de que entrara en vigor la aplicación provisional del acuerdo con el Mercosur. Además, los granos de café en verde ya entraban en la Unión Europea libres de aranceles una década antes de que comenzara la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur. La Autoridad Polaca de Control de Calidad Alimentaria nos confirmó que bloqueó 95 envíos de productos alimenticios importados solo en 2025, lo que significa que este tipo de interceptaciones son habituales. Los detractores del acuerdo, que sí aumenta las importaciones agrícolas entre la Unión Europea y los países del Mercosur, argumentan que podría ejercer presión sobre los agricultores europeos y los sistemas de inspección, pero no hay pruebas de que este envío de café verde en grano fuera fruto de ese acuerdo. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto aquí en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo en No Comment. Díganos qué les parece. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo en el mundo.
notre ville de Goma, de venir partager avec vous les expériences. Ça fait quoi? Vous savez pourquoi nous sommes ici? Non. On doit creuser assez dépôts ici, on crée Soit si on a besoin de les voir en présentiel, lumière. Eh, bokeh. Ni lojit je ni. Ah, yes, just it. Jenny. ազատության համար։ Կապույտ գույնը խորհրդեցման, քրիստոնեական հավատքի, Հայաստանի առողջությամբ նոր համազգեստը ձևավորված է միայն հայկական խորհրդանշաններով, ազգային տարրեր ունեցող տարբերանշաններով։ Խնդիրները դժվարամատչելի վայրերում ունակ են ինքնուրույն լուծել ռազմավարական խնդիրներ։Աժեշտ ներկրակի խտություն ու նշանակետերի խոցման արդյունավետություն։ Այս ամարջև 8600 մետր, թրիշկի շարավիղը, այս անոթաչուն ոչ միայն ամենևույթ հետախույս սխավորությամբ, համադրված են փոքր և միջին հեռավորություն։ Նրանց են հաջորդում Su-25 գրոհայները, բազայի հրամանատար, մարտական օդաչու, մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանության